Armas de la luz. Waffen des Lichts. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la luz. Waffen des Lichts. Waffen des Lichts. Weapons of light. Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la luz. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la Weapons luz. of light. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la luz. Muy bien, sean todos bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Armas de la Luz. Soy Carlos Iriarte y muchas gracias por estar aquí escuchando en esta hora. Antes de avanzar, quiero agradecer a todos los que nos escuchan de diferentes partes del mundo. Ha sido impresionante poder saber que hay muchas personas que actualmente están escuchando o han escuchado este podcast en diferentes naciones. Nunca me imaginé poder llegar de esta manera o llegar tan lejos, por decirlo de alguna forma. Así que, primero que todo, muchas gracias a todos los que permanecen fiel a este podcast y al menos permanecieron fieles a la primera temporada. Entonces quiero agradecer a todos los que nos han escuchado de acá en Chile, obviamente, a todos los que nos escuchan desde México, de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, de Uruguay, de Colombia, de Costa Rica, de España. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón se los agradezco. En esta segunda temporada vamos a cambiar un poco ciertas cosas, vamos a hablar algunos temas muy controversiales e importantes, sobre todo en estos tiempos. Pero en el capítulo de inicio de esta nueva temporada quiero dejarles con una gran persona o un gran invitado. Como ya algunos vieron por ahí, quizás en redes sociales o y aparece justamente en el título de este episodio. Pero bueno, sin más preámbulos, acá está la conversación que tuvimos con el apóstol Gustavo Lara. Hoy día estoy muy contento, muy honrado. Siento que la persona con la cual vamos a conversar hoy día nos va a bendecir muchísimo.
Él es una persona que ha inspirado mucho en mi vida, mucho a mi esposa, a mi familia. Siempre digo esto, no porque usted esté aquí, sino porque siempre lo digo. Conocerlo a ustedes de verdad nos cambió en 180 grados nuestra visión, arregló nuestro matrimonio, modeló nuestra casa, modeló el ministerio, y pudimos conocer realmente cómo se ve la paternidad de Dios y la paternidad también desde el Espíritu, como un referente, como alguien a quien poder aspirar o imitar, y también como un árbol al cual uno tiene que ir cuando está el sol muy fuerte y buscar sombra. Así que con esta tremenda presentación, saludamos hoy día al apóstol Gustavo Lara. Mucho gusto, apóstol. Qué alegría poder estar contigo. Estás hecho un poeta. Estás muy romántico, muy inspirado. Me alegro mucho de estar con vos. Quiero saludar a todos los que te siguen, a los que te acompañan, a los que creen en lo que estás hablando porque lo estás viviendo, y eso es la coherencia que se necesita hoy más que nunca. Así que desde ya feliz de estar contigo. Gracias. No, de verdad me siento como que estuviera aquí en un partido entre el Real Madrid y el Barcelona. No, y el Betis. Usted es el Real Madrid, yo soy el Betis. Entonces, No. veo a las estrellas pasar. Pero el Betis también le ganó al Real Madrid. La nueva generación es poderosa. Claro. Mi apóstol, ¿quién es Gustavo Lara? Para los que aún no lo conocen, ¿cómo se define usted? ¿Cómo lo ha definido el Padre durante estos años? Muy buena pregunta. Un hambriento de Dios. Salvado por gracia, porque mi vida fue un desastre y Él hizo todo nuevo. Hambriento. Lo poco que sé de Él me apasiona, me enamora, me desespera. He visto los frutos de su amor, mi familia, mi matrimonio, y lo que podemos hacer en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no es otra cosa que el fruto de su gracia. ¿Quién soy? Un desesperado por conocerle más. Cada vez que lo conozco me apasiona más lo poco que voy sabiendo, porque Él es eterno, ¿no? Y a veces tocamos desde lo temporal un poquito de su eternidad. Claro. Y te apasiona lo que vamos conociendo de Él, te produce más hambre, más que un estado de conformismo, te produce un deseo más profundo de conocerlo más. Así me definiría alguien hambriento, que no ha llegado. Wow. Desde esa perspectiva, entonces, ¿quién es Jesús para usted? Siempre hacemos estas dos preguntas como a modo de iniciar la conversación. Mira, en este estado de aprender, estoy aprendiendo a no definirlo desde lo que sé, Claro. porque lo que sé es muy poco. Estoy aprendiendo a conocer a Jesús desde el corazón del Padre, desde su Padre Celestial. Okay. Y voy descubriendo que Él es todo, que no podría hablar de algo que Él no sea. Él es el creador de todo, Él es el formador de todo. Él ha desarrollado todo lo que se ve, lo bueno, lo corrupto lo hemos hecho nosotros y vimos su consecuencia. Jesús para mí es todo lo que voy conociendo. Cuanto más lo conozco, es un área más que descubro que Él es más. Claro. Él es el santo, Él es la santidad y Él es la santificación. Él es el bueno y Él es la bondad. Él es el justo y a la vez la justicia. Él es el amor, Él es la generosidad, Él es la expresión. No encuentro, a medida que van pasando los años, se me van acabando los calificativos porque no encuentro cómo expresarlo, no porque pueda calificarlo, no encuentro. Todo el tiempo voy conociendo algo más de Él que me apasiona, me enamora y, como te decía recién, me produce más hambre de saber que hay mucho más de lo que sé. Me impacta pensar en Él como el creador y la creación. Me impacta pensar en Él como el primogénito de todo lo que existe, no solamente de los hijos. Colosenses 1 dice que Él es el primogénito de la creación, no solo el primogénito de los hijos. O sea,
no es fácil que nuestra mente natural pueda absorber tal medida de plenitud. Al principio lo conocí como mi Salvador, como aquel que perdonó mis pecados, como el que entró a mi vida por gracia, pero los años fueron pasando y fui descubriendo que Él es eso y mucho más. Claro. Wow. Es demasiado limitante pensar que Él solo puede hacer algo cuando Él lo puede hacer todo, porque todo es Él, todo está en Él. Él es en todo, todos. Entre lo que me está diciendo, ya empiezan las preguntas. Tenemos una pauta, pero creo Me imaginaba, claro. Es que estos ámbitos así, ámbitos así, es bueno tener una hoja de ruta, claro, pero también estar abierto a las cosas que van surgiendo de manera espontánea, ¿no? Y también quienes participan les gusta eso. Sí, porque dice algo muy interesante, dice que Jesús es todo. Nosotros tenemos una mentalidad bien de parcelar las cosas. Claro. En la medicina se separa el sistema respiratorio, el sistema circular, no sé, el sistema digestivo, circulatura, el sistema digestivo, ¿cierto? Pero también entiendo que yo sé que usted me va a explicar este asunto, pero desde la cultura hebrea creo que se entiende como un todo, no hay como divisiones. Y luego en la cultura occidental, como tenemos esta cuestión de los griegos, llegó la teología sistemática que vino como a separar todas las cosas. ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué cree usted que hoy al occidental le cuesta tanto dimensionar a Jesús como el todo? Es como decir, muchas veces lo he escuchado a usted y yo he aprendido eso, en Jesús lo tenemos todo. Si tienes a Cristo lo tienes todo. Y nos vemos enfrentados con nuestra realidad y decimos, claro, lo tengo todo pero no lo veo. Y hay gente que dice que Jesús es mi Salvador y se queda con esa imagen de Jesús. Y nos cuesta abrir la mente a entenderlo todo, como a expandir un poco la mentalidad. ¿Por qué cree usted que sucede eso? Porque después de la caída, y me remonto al inicio de todo, porque para entender algo hay que ir al inicio. Claro. El principio del entendimiento es comprender el inicio. Si uno comprende el inicio, cómo comenzó, uno puede comenzar a producir verdaderos cambios, ¿no? Esto en términos de la familia, en términos de la economía, en términos de la salud. Si uno puede volver al inicio, uno puede comenzar a desarmar todas las cosas, ¿no? Y en el principio todo era uno. El cielo, la tierra, el hombre, todo era uno. Porque disfrutaban de una comunión perfecta con Dios. Cuando entra la separación por causa de la desobediencia, entra la corrupción, entra el pecado, entra el engaño, el hombre comienza a sufrir las separaciones. Claro. Y una de las separaciones que sufre es su manera de pensar. La mente del hombre es dual, la mente del hombre está dividida, la mente del hombre se dividió, se fragmentó y fue separando absolutamente todo, fue comenzando a separar todas las cosas. Separó cielo, separó tierra, separó hombre, separó familia, separó hijos, separó nietos. Los niveles de separación no han tenido límites. Y después de muchos años, aún viniendo a criterios de fe, prácticas de iglesia, por si hay alguien que te está escuchando o nos está escuchando que no pertenece a la vida de la iglesia, claro, también la iglesia ha ido separando cosas con la ley de la compensación. Okay. La ley de la compensación ha sido el punto neurálgico del quiebre de la integralidad del hombre. ¿Por qué? La ley de la compensación dice que siempre hay algo más importante y que el éxito en algo compensa los fracasos en otra cosa. Ejemplo, soy excelente en mi profesión, malo como esposo. Claro. Soy excelente como esposo, malo como padre. Soy excelente como padre, pero malo como esposo. Soy excelente en la economía, pero soy malísimo en cualquier otra cosa. Entonces, claro, siempre vamos parándonos en qué lado somos más exitosos y vamos descuidando cuáles son las áreas que necesitamos colocar y bautizar y sumergir en la integralidad. El apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo sean santificados para la venida del Señor, hablando de una unidad, hablando de una integralidad. La pregunta que haces es muy importante. ¿Por qué dividimos? Porque nuestra mente humana entró en separación, lo que la Biblia llama la mente enemistada.
Pero cuando la mente humana experimenta la cruz, lo que se separó se reconcilia. Y ahora comenzamos a ver todas las cosas reunidas en Cristo. El tema central es que lo que comienza a pasarnos ahora es que todo se comienza a ordenar en esta integralidad. Esta integralidad no tiene algo más importante, pero sí tiene un orden. ¿Qué es primero? Claro. Primero el espíritu, después el alma, después el cuerpo, después la familia, después la economía. ¿Qué es más importante? Todo es importante. Tener familia y no tener recursos no es bueno. Disculpe que lo interrumpa. Es una cuestión integral, no, por favor. Algo interesante, está haciendo una separación de que lo importante no necesariamente es lo primero, o hay una diferencia entre lo que es importante y lo primero. Claro, hay una diferencia, hacemos una separación. A veces cuando definimos algo más importante, colocamos toda nuestra atención ahí y descuidamos todo lo demás. Por ejemplo, en la vida cristiana, en los círculos evangélicos, hay personas que suelen decir, porque lo más importante es Dios, y abandonan la familia. Claro. Y eso es un error gravísimo, porque no tengo que abandonar mi familia para estar con Dios, sino juntos disfrutar la vida en Dios. Pero cuando yo comienzo a decir, esto es más, el ministerio es más importante que la familia, entonces arruino la familia en nombre del ministerio. Cuando nosotros comenzamos a ver, nos vamos dando cuenta que no hay algo más importante si hay primeros. Wow. Y ahí es donde el leer la Biblia, el leer la palabra de Dios, el leer la Escritura, te va acomodando los patos, te va acomodando los pensamientos, te va colocando en orden todas las cosas. Esto es primero, lo cual no quiere decir que sea lo más importante. En la vida cristiana hay un pasaje que vos conocés que dice 1 Corintios 12:28, primero los apóstoles, sí, luego los profetas, tercero los maestros. Cuando nosotros pensamos que lo que se está resaltando como más importante son los apóstoles, cometemos un error. Claro. Porque eso no es cuestión de qué es más importante, sino simplemente cuál es el orden. No es que es más importante el apóstol que el profeta, o más importante el profeta que el maestro, o más importante el maestro que el pastor. No está hablando de algo más importante, solo está hablando del orden. Si podemos entender el orden, nos vamos a dar cuenta que Dios no deja nada al azar. Y volvemos al punto de tu pregunta inicial, el todo. Para Dios todo es importante. Wow. En Jesús está todo. Y Jesús quiere que nosotros permitamos que Él absorba el todo de nosotros. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra economía, nuestra vida en la congregación, nuestra responsabilidad en la sociedad. Él quiere absorberlo todo. Por eso necesitamos comprender que Él es todo. Wow. Desde esa perspectiva, como una vez lo escuché hablar sobre la universalidad de Cristo. Mire que tengo buena memoria. Sí, porque fue hace mucho. No, pero me refiero como Cristo abarcando todo, ¿cierto? Abarcando todo. Desde esa perspectiva, entonces, todo ahora es espiritual también. Tal cual. Porque también hay una dicotomía, separamos, esto es de la carne, esto es natural y esto es espiritual. Entonces, jugar fútbol no es espiritual porque ¿cómo va a ser jugar fútbol espiritual? ¿Qué hay con eso? O sea, cuando colocamos las cosas en orden, lo que se expresa es la naturaleza de Dios. Es como un fluir. Cuando colocamos las cosas en orden, lo que se expresa es la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es espíritu. Por lo tanto, todo lo que colocamos en orden, lo que es Él puede extenderse y puede ir poseyendo. Y se vuelve todo espiritual. Entonces no es que el trabajo es secular, no, es espiritual. Es parte de nuestra naturaleza, no una función espiritual. Por eso cuando nosotros pensamos que existen funciones espirituales, bueno, yo soy pastor y vos empresario. Yo soy maestro y vos sos educador de la sociedad. No. Espiritualidad es una naturaleza que se expresa en la diversidad de funciones. Podés ser un hombre deportista espiritual, un hombre cinematógrafo espiritual, un hombre de la tecnología espiritual, un hombre, no sé, de la NASA,
porque la espiritualidad no tiene que ver con la función, sino con la expresión de una naturaleza. Un cocinero puede estar trabajando todos los días en la carne y aún así ser espiritual, porque es la naturaleza que se expresa. La espiritualidad es una naturaleza, no es una función. Por eso cuando venimos del pensamiento que veníamos hablando recién de la compensación, esto es espiritual, esto es secular. Y eso ha sido un error absoluto. Solo para cerrar la idea, cuando nosotros separamos las cosas, quiere decir que no le permitimos al Señor que absorba eso. Claro. Cuando nosotros definimos, esto es mi trabajo secular, yo estoy diciendo al Señor, te quedas afuera de esto. Claro. Pero cuando yo entiendo que expresar su naturaleza incluye nuestro trabajo como la expresión de su persona. Traigo en memoria lo que ocurrió cuando el Señor liberó a Israel de Egipto. Y la noche antes que sean liberados, pasa el Señor por Egipto y toma a los primogénitos. Pero no solamente, porque uno le hace el énfasis, leía el otro día, uno hace el énfasis a los niños, pero dice que tomó los primogénitos de todos, desde los animales hasta todo lo primero que había ahí, el Señor lo tomó. Hago este alcance por lo que ustedes vienen hablando sobre el primogénito, sobre Jesús. ¿Cuánta relevancia eso tiene hoy en nosotros? Y que la iglesia creo que debería comprender. Es interesante lo que dice Hebreos 13 en relación a esto. Dice que nosotros pertenecemos a la tribu de los primogénitos. Desde el inicio, la expresión primogénito habla de la supremacía y el dominio absoluto de Dios sobre el primogénito. A diferencia de todos los demás, todas las demás tribus tenían que traer algo, el primogénito era él traído. La idea de primogénito habla de plenitud, la idea de primogénito habla del todo. El todo del primogénito debía ser ofrecido, cuando era animal debía ser sacrificado de manera integral, porque el primogénito es absolutamente todo. Nosotros pertenecemos al primogénito cuando nos rendimos absolutamente todo. La razón por la que se le daba la doble medida, la doble porción de heredad al primogénito es porque él lo daba todo por el Padre. Él lo renunciaba todo, absolutamente lo entregaba todo por el Padre. Wow. Y esto nos da a nosotros la idea de que cuanto más se nos vaya revelando el entendimiento del primogénito, más comprenderemos lo que significa haber dado todo, así como Él dio todo. Y pertenecer a esa línea de los primogénitos donde lo hemos entregado todo por amor a Él. Es interesante porque la primera pelea que hay en la humanidad es por causa de lo primero, o sea, Caín y Abel. Ajá. O sea, de ahí viene la primera muerte, porque Caín, claro, se enoja porque Abel estaba ofreciendo lo primero y nunca entendió eso. Entonces veo quizás hoy día cómo eso se sigue replicando en generaciones tras generaciones. Y siempre el enemigo estuvo buscando los primogénitos, Moisés se salvó de eso, y así. Entonces, no es que quiera, bueno, quiero llegar a este punto entonces, en el fondo, ¿cuánto a la iglesia le falta comprender su primogenitura? ¿Qué considera usted? Sí, claro. Eso? Sí, claro. Es una tarea noble, una tarea digna, una tarea importante de aquellos que estamos en el servicio del Señor, ayudar a los santos a descubrir, a reconocer y a entender lo que significa la primogenitura, lo que significa la entrega total. Del primogénito me darás todo, el primogénito es mío, el primogénito me pertenece, o sea, es una entrega total. En la medida en que vamos saliendo del evangelio antropocéntrico, de un evangelio centrado en las personas, para poder ir al evangelio de Cristo, donde todo está centrado en Él y nosotros en Él, vamos a ir descubriendo una palabra que venimos usando hace tiempo, que es la palabra plenitud, que es una idea de algo completo, de algo total. Este era un vocabulario muy común en las escrituras, en las cartas apostólicas. Ellos hablaban de todo, nada, todo el tiempo. Sí. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Claro. Nada me faltará. Continuamente era el todo y el nada en todo. Ellos se entregaban por el todo y no les importaba absolutamente nada, lo cual no quiere decir
que no respetaran el orden que te mencionaba recién. Primero, segundo, tercero, sino que eso daba a entender que ellos se habían rendido por entero. La idea del primogénito es capturada en el entendimiento cuando nos damos cuenta de que con él es todo o nada. Por eso es importante. En lo práctico. En lo práctico, mi vida no es mía, mi familia no es mía, mi dinero no es mío, mi trabajo no es mío, el ministerio no es mío, todo es de él. Por lo tanto, me he vuelto un administrador de todo lo que es de él. Cuido todo lo que es de él. De hecho, este cuerpo que tengo es de él. Claro. Y tengo que administrarlo porque es el cuerpo en que él habita. Él habita en cuerpos, no de vasos de barro. Él nos habita, está dentro de nosotros. Entonces comienza a cambiar la cosmovisión que tenemos de la vida y de todas las cosas, porque nos damos cuenta que todo es de él. Ahora, cuando yo pienso que algo es mío, pienso que mi vida es mía, que mi cuerpo es mío, puedo hacer un desastre. Cuando pienso que esta es la expresión más fuerte de la palabra santo. El primogénito es santo, porque es todo lo dedicado a Dios, es todo lo que le pertenece a Dios. Wow. O sea, podríamos pasarnos la vida hablando de esto y el sí, claro, y aún así. Esto, ¿o no? Sí, claro. Por eso cuando vos lees la pregunta que Jesús le hace al joven rico, el joven rico responde todo con una sabiduría y un conocimiento, y dijo, bueno, anda y vende todo lo que tienes. Claro. Pero resulta que todo lo que tenía era todo lo que era importante para él. Conocer las escrituras no era un problema, saber los versículos bíblicos del Antiguo Testamento no era un problema, conocerlo sí, pero a la hora de entregar todo lo que tenía no. Entonces se perdió el privilegio más grande que existe de experimentar el todo de Dios. Wow. Porque nos aferramos a algo como si fuera nuestro todo. Nuestro hijo no es nuestro todo. Nuestra esposa no es nuestro todo. Nuestro trabajo no es nuestro todo. Nuestra salud no es nuestro todo. Él es nuestro todo. Y lo que hacemos es traerlo todo a Él para que Él sea todo en todos. Que es lo que dice Colosenses 3:11. Lo traemos todo a Él. Lo traemos todo a Él para que Él sea todo en todos. No solamente en mí, sino en todos. Bueno, y eso nos lleva a otro punto de entender qué es la comunidad en el fondo, qué es la hermandad. Claro, tal cual. Yo creo que hay muchas cosas que lo he visto así durante estos últimos años, de que Dios quiere revelar muchas cosas desde la hermandad. Y usted nos hablaba hace unos días atrás de eso también, desde la comunión, ¿cierto? Desde el ser hermanos se van a revelar muchas cosas. No sé cómo ve esto usted, apóstol. Yo, desde que ocurrió esto, venía pensando en que este asunto de la pandemia nos hace replantearnos muchas cosas. Una de esas es cómo hacer negocios, por ejemplo, y cómo se ve el trabajo. Porque nos dimos cuenta de que estábamos 8 horas trabajando o más y habíamos dedicado poco tiempo a la familia. Y los mercados financieros se cayeron en el primer mes cuando ni siquiera el 1% de la población mundial estaba contagiada. O sea, lo que parecía un sistema fuerte en realidad es frágil. Y nos dimos cuenta de que esta maquinaria, este sistema, este cosmos diabólico, como quieran verlo, no era tan fuerte, no era tan y que se ve imponente, pero no es así. Entonces eso lleva también a la iglesia a plantearse cómo se ve la economía desde el cielo, cómo se ve la familia desde el cielo. Y yo creo, no sé si usted lo percibe así, que también las finanzas se tiene que entender desde la hermandad, que hay que replantearse cómo hacer iglesia, pero desde el vínculo, desde la hermandad. Sí, el sistema social, cualquiera sea financiero, laboral, médico, tiene por sustancia, y cada tanto hay cosas y elementos que aparecen que ponen en vilo, que ponen en evidencia lo frágil que es todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre tiene, todo lo que el hombre crea. Lo único sustentable es lo que proviene de Dios. Claro, dicho esto de un pastor, de un apóstol, queda demasiado subjetivo, ¿no? Como que, bueno, pero es su visión, pastor. La verdad que no. La verdad que a medida que van pasando los años, vamos viendo que las Torres Gemelas no eran tan fuertes como imaginaban,
Este lugar donde están todas las Fuerzas Armadas Americanas, se me fue justo donde está creo que hexágono. El Pentágono. Pentágono, perdón, qué bruto. Se pasó en uno. El Pentágono. Solo para hacerte pensar, nada más. El Pentágono no era tan fuerte y tan inviolable como parecía. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, todo lo que el hombre piensa que es intocable, invencible, imparable, va descubriendo de generación en generación que no es verdad. Que todo lo que tiene el hombre tiene margen de error, que todo lo que produce el hombre es falible, que todo lo que produce el hombre es insuficiente por bueno que parezca. Hoy millares de personas en todo el mundo siguen comiendo, aunque no reciban un salario. Existe una provisión divina dentro de las necesidades humanas. Nunca nos olvidemos lo que dice Mateo capítulo 6, verso 31. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, mientras hay un montón de personas buscando qué hacer con su vida, otros están buscando a Dios de todo corazón. Y en Dios están encontrando respuestas maravillosas. Hoy, en estos días, donde mucha gente está desesperada, que no sabe qué hacer con su vida, muchos están recibiendo de parte de Dios ideas espectaculares. Claro. Ideas divinas de cómo avanzar, cómo crecer, cómo progresar, cómo prosperar. Todo el tiempo recibimos testimonios de hermanos que han recibido de parte del Señor cómo seguir avanzando. Ahora, es verdad, y volviendo al punto de la primera parte de tu pregunta, es verdad que el trabajo se comió la vida de la gente. Y esto no es nuevo, porque en Éxodo capítulo 1, en los días del faraón y de Israel en Egipto, que no es solo una historia, es una historia verídica con principios de vida fundamentales, vemos a Israel sobrecargado de trabajo, trabajaban para subsistir, y la cuestión del trabajo era para que no tuvieran tiempo ni pensar, ni soñar, ni producir, sino que solamente trabajaran como esclavos. Claro, un hombre que trabajaba todo el día debajo del sol, que tenía un trabajo recontra pesado, llegaba a la casa, no quería tener intimidad con su esposa. Era lógico pensar que ese hombre no produciría. Era lógico pensar que ese hombre no tendría sueño de estar pensando, como alguien dijo una vez, los espacios libres de la vida son la oportunidad para crear nuevas ideas. Y es verdad, esos espacios libres de aburrimiento son los que te permiten tener iniciativa, crear. Si todo el tiempo estás ocupado, ¿cuándo vas a generar algo nuevo en tu vida? Entonces, claro, trabajaban todo el día, no podían pensar en mudarse, no podían pensar en irse a otra tierra, no podían pensar en tener intimidad con su matrimonio, y les mataba todo. Simplemente se volvían trabajadores, vivían para el trabajo. Dios no nos creó de esa manera. De hecho, si vamos un poquito atrás, vamos a ver que el trabajo comienza a ser un castigo después de la caída. El trabajo antes de la caída no requería ni transpiración, ni requería tampoco tanto tiempo de mano de obra. Wow. Después de la caída es el hombre que recibe la maldición y recibe esta palabra. Ahora la tierra producirá con dolores, con cardos y espinos, trabajarás y trabajarás con sudor de tu frente. Quiere decir que antes el hombre no trabajaba de esa manera. El hombre trabajaba desde el pensamiento, era pensar, cuidaba desde el pensamiento. No tenía que romperse la cabeza y pasar toda la vida sirviendo un sistema que después cuando sos viejito ni siquiera te puede pagar la pensión ni la jubilación. Sí. Entonces tenemos personas atrapadas en aquel estado de maldición, donde no quiere decir que el trabajo es una maldición, el trabajo es una bendición. El trabajo fue dado antes de la caída, el hombre trabajaba antes de la caída, pero no de la forma que vino después de la caída. Cuando nosotros vemos una generación de hombres que no puede estar en su familia, no puede estar en su casa, porque tiene que vivir trabajando para pagar cosas, se vuelve un ciclo vicioso, un círculo vicioso. Un círculo que está atrapado permanentemente, no tiene sueño, no tiene planes, no tiene vacaciones, no disfruta la familia, no puede disfrutar al Señor. ¿Cuántos hombres han dicho, no tengo tiempo para orar, porque tengo que ir a trabajar temprano, no puedo congregar en la semana, solo en los fines de semana? Cuando te das cuenta, los hombres viven para cosas que no tienen sentido eterno y valor eterno. No tienen que dejar de trabajar, pero tienen que ser libres de la esclavitud del trabajo y saber que existe en Dios un propósito en el trabajo, que es expresarlo. La historia se va repitiendo, o sea,
tenemos que salir de Egipto, nuestro pensamiento tiene que salir de Egipto. Y increíble, a mí me impresiona cómo en esta historia Dios se encarga de decirnos, mire, la vida, el universo se va a definir en esto, en el fondo. De esto se trata todo, o sea, esta es la historia de la cruz. Y eso a mí me impacta mucho, no sé si usted, apóstol, pero a mí me impacta mucho. Yo de verdad quedo pasmado con toda la historia de Pascua, de todo lo que ocurrió ahí, y cómo Jesús después va a levantar la copa y va a decir, esta es la Pascua. Y lo mira a sus discípulos y dice, yo soy la Pascua en el fondo. Entonces eso a mí me impresiona mucho. Y en virtud de eso, de lo que venimos hablando, de todo eso, Cristo dice, este es mi nuevo pacto, ¿cierto? Una vez yo fui a un evento donde usted estuvo predicando y usted habló de un concepto y no quiero que sea tan profundo, sino su percepción quizá un poco amplia de este término, pero usted dijo que el nuevo pacto o lo nuevo no es nuevo para Dios. Y a mí desde ese momento, que fue hace como 4 años, mire, sigo reflexionando en eso y tengo la oportunidad ahora de preguntarle, ¿qué es lo nuevo para Dios? Porque eso me dejó como, necesito digerirlo bien. Hace algunos años comencé a estar expuesto a una serie de hombres que incluye un apóstol de Chile, que es Lucas Márquez, y también el apóstol Juan Balistrelli, Basilio Patiño, gente maravillosa. Y aprendí algo con ellos que yo no conocía, muchas cosas, no algo, mucho aprendí con ellos y sigo aprendiendo, obviamente. Pero aprendí una palabra en griego que no la conocía de esa forma, que es la palabra kainos. Sabía de la otra palabra, nuevo como neo, en orden cronológico. Claro. Mis zapatos nuevos hoy será viejo mañana, mi ropa nueva hoy, vieja mañana. Pero kainos no es cronológico, sino que es en naturaleza. Wow. Dios no es nuevo cronológicamente, Dios es nuevo en naturaleza. Quiere decir que Dios nunca envejece. Esa figura del papá viejito, lleno de canas, sentadito en el trono, esperándonos como un papito viejo, envejecido, nada que ver, o sea, es nada que ver. La naturaleza de Dios es una naturaleza incorruptible, una naturaleza que no envejece. Es lo que estaba preparado para Adán en la vida eterna, por medio de comer el árbol de vida. Era comer de una vida eterna que no envejece. Claro. Era comer de una naturaleza nueva todo el tiempo, que te va renovando, que te va renovando, que te va renovando. Así es la naturaleza de Dios. ¿Qué es nuevo para Dios? Es todo lo que Él es. Wow. Él es nuevo. O sea, y nos invita a nosotros. Sí, perdón. Sí, no, es que quiero hacer esta salvedad. O sea, cuando Jesús está levantando la copa y dice, este es mi nuevo pacto, le está diciendo, en el fondo le estoy mostrando mi naturaleza. Exacto, nos está introduciendo a un pacto. Claro, nos está introduciendo al pacto eterno, de la naturaleza eterna de Dios. Los hago participantes, por eso aprendimos que la expresión como nuevo hombre, nueva criatura, son todas expresiones de su naturaleza. No es algo nuevo que me pasa a mí y después se va a envejecer con el tiempo, no. Sino que estoy entrando a la naturaleza del nuevo, que se va renovando. Lo único que no se renueva en mí, en la medida de lo que pasa en mi espíritu y en mi alma, es mi cuerpo. Que ese sí sigue en un proceso de corrupción, como dice Pablo, orando por ser liberado de este cuerpo, liberado por este vaso, ¿no? Pero después todo lo demás en nosotros, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro interior se renueva. La palabra renueva es vuelve al nuevo. Nuestra alma vuelve al nuevo, vuelve al nuevo. Por eso tenemos que explicar que Dios no está haciendo nada novedoso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus manifestaciones serán contextualizadas, obviamente. Claro. Aparecerá una nueva enfermedad y Él la va a sanar. Pero son las expresiones del nuevo, no es algo novedoso. Cuando alguien escucha demasiadas cosas novedosas, tiene que prestarle mucha atención si es que está incluida la naturaleza del nuevo. Porque si no estamos como los griegos, buscando oír cosas nuevas. Y esas cosas novedosas nunca van a faltar. Siempre hay alguien inventando algo nuevo.
pero esto se trata de algo más profundo. Ahí entra nuestra mentalidad occidental, griega, que nuevo pacto, antiguo pacto, separamos las cosas. Claro, claro. ¿Cierto? Claro. Básicamente el Señor diciendo, no, les voy a mostrar en realidad de qué se trata toda la historia, en el fondo. Así Exacto. Apóstol, Y lo que vemos todo el tiempo con Dios es una medida de aumento. Ese pasaje de Proverbios 4 es tan exacto, tan maravilloso, cuando dice, y la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Wow. Y todo en Dios va en aumento, todo en Dios va en crecimiento. Si nosotros ponemos antítesis, si nosotros ponemos sinónimos, ponemos versus, antiguo pacto versus nuevo pacto, pero no hay un nuevo pacto si no hubiera llegado a nosotros. No nos olvidemos jamás que fue la ley de Moisés la que nos llevó a Cristo, hablando después de la caída, no antes, hablando después de la caída. Claro, entonces no hay nada que se pueda descartar, y bueno, descartemos el Antiguo Testamento, ni loco, porque me lo presenta él de una forma que cuando yo lo voy conociendo de esa forma y después lo conozco en la realidad, lo amo, porque el Antiguo Testamento es toda una sombra, una foto de Cristo, que cuando yo me encuentro con Cristo ya no menosprecio la foto, porque cuánto tiempo la foto me sirvió. No voy a tirar la foto, pero no la voy a despreciar, no la voy a menospreciar, pero ahora tengo la sustancia, ahora tengo la persona, me quedo con la persona, pero eso no quiere decir que ahora voy a romper la foto. Claro. Pero tiene que ver con esta mentalidad de ir construyendo un entendimiento de graduación. Sí. Apóstol, estamos como entrando en la recta final. Sí, doctor. No, tengo como muy preciso. ¿Cómo ve la iglesia actual? ¿Qué cree usted que sería como lo más importante? Hay un despertar en la conciencia de la iglesia para evaluación. Es como si se nos estuviera tomando un examen con esta pandemia para ver dónde estaban nuestros fundamentos. Si estos días nuestro fundamento era el hacer o el ser. Si nuestro fundamento estaba en el hacer, ahora que no tengo que ir al culto a predicar, a cantar, a orar, a ofrendar, ya ahora estoy perdido. ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi casa? Claro. Pero si Él se volvió mi vida es todo. Cambiaron las formas, pero sigue siendo la misma vida. Carlos, a nosotros no nos cambió la vida la pandemia. A nosotros nos cambiaron formas. La vida sigue siendo la misma. Cristo a la mañana, Cristo a la tarde, Cristo a la noche, Cristo en el matrimonio, Cristo con los hijos, Cristo en la economía, Cristo en la salud, Cristo en la entrada, Cristo en la salida. A nosotros no nos cambió la vida, nos cambiaron la forma de expresar la vida. Antes la expresábamos más en la calle, ahora más en casa. Antes más en un auditorio, ahora en casa. Entonces no nos cambió la vida. Esa sensación de que me cambió la vida significa que mi vida estaba sustentada en el hacer y no en el ser. Claro. En segunda instancia, en cuanto a esto, el despertar de la conciencia de, no, qué maravillosa esta vida que recibí, qué bárbaro, cuánto descuidé la vida del Señor. Carlos, poniendo la mano en el corazón, si solamente hubiéramos orado porque teníamos que predicar, que teníamos que hacer un culto, dirigir una reunión, ahora que no tenemos que dirigir un culto, ¿cuándo oramos? Claro. O sentiríamos un ser extraño. Sí. Entonces, esto era la vida, siempre se trató de vivir a Cristo, más allá de espacios maravillosos en la congregación, en el trabajo, donde fuera, pero a vivir a Cristo. Muy íntimamente siento que se nos está pesando para una etapa mayor de gloria. Muy íntimamente siento que se nos está pesando para pasar a otra etapa, a una expresión más profunda. La iglesia que creo que viene es una iglesia más expresiva en gloria, no tanto en cosas, sino en su propia persona, en su propia vida, expresando la misma esencia de Dios, la misma santidad de Dios, la misma naturaleza de Dios. Creo que entre la iglesia que hoy estamos y la iglesia que viene hay algo maravilloso que nos está pasando, y es que todos podemos hacer un análisis honesto, sincero, a conciencia limpia, de ver qué cosas hemos descuidado en el tiempo y por eso no hemos tenido la fe suficiente en estos días. Dolor habrá, lloraremos, tendremos compasión del que sufre,
Tendremos compasión del que padece, del que se enferma, de la familia que tiene que despedir a un ser querido. Claro que sí, tendremos compasión de eso. Pero a la corta o a la larga terminaremos dando gracias a Dios porque esta vida nos ha sustentado. Esta vida nos sostiene y siempre nos sustentará. Se puede doblegar a Carlos y a Gustavo, no se puede doblegar esta vida inquebrantable. Esta vida, como dice Hebreos, es una vida indestructible. Quienes han cuidado la vida hoy ven los frutos. Es como de pronto, si nunca regaste el árbol, hermano, vino una tormenta y se te llevó el árbol. Pero si regaste el árbol, las raíces están profundas. Ninguna tormenta te va a llevar el árbol. Entonces hoy es como nos permite identificar qué clase de evangelio teníamos. ¿Era un evangelio más de cultos, de reuniones, o un evangelio más basado en la relación con una persona y el crecimiento de esa persona? Claro. ¿O cuántos sistemas de este mundo había en la iglesia? Claro. Está quedando en evidencia. Y sí, el otro día hablábamos con el apóstol Lucas Márquez sobre esto y es tan claro el ver cómo la iglesia institucional se está deshaciendo, no se puede sustentar. Claro. Esto no termina, Carlos, esto no termina ahora, la semana que viene, la otra. Recuperar el sistema a nivel global va a llevar años, va a llevar mucho tiempo. Y quienes están cimentados en la roca eterna saben que las cosas pueden cambiar en la sociedad, pero su roca no cambia. Saben que las provisiones pueden venir de otras manos, pero el proveedor sigue siendo el mismo. Cuando vos pensaste que el proveedor de tu vida, de tu casa, de tu ministerio, es tu dinero, es tu trabajo, es tu esfuerzo, entonces cuando eso cambie vas a quedar sin nada. Pero los medios siempre han cambiado. Un día Elías comió de los cuervos, otro día bebió de una laguna, y al poco tiempo se secó la laguna y no vinieron los cuervos. No hay ningún problema, una viuda lo sustentó. Los medios siempre cambian, el Padre no. El Padre sigue siendo siempre el mismo. Wow, maravilloso. Sí, Apóstol, dos cosas. Doctor, Llegando sí, a la recta final, que nos quedan poquitos minutos. Este podcast se llama Armas de la Luz, enfocado en ese pasaje de Romanos 8, 13, 12, que dice: la noche está avanzada, la oscuridad, ¿cierto? Ahora vístanse de las armas de la luz. Tiene mucha interpretación y quizás podemos sacar mucho de eso, pero en lo práctico siempre le pido que los entrevistados nos recomienden un arma que Dios le ha dado a la iglesia, a qué observar, qué podamos meditar o qué podemos tomar o vivir. En mi caso, yo siempre recomiendo que la paz es un arma poderosa que Jesús dejó a la iglesia. ¿Cuál considera usted que podríamos pensar? Creo que una de las armas poderosas es el yelmo de la salvación. El hecho de aprender a cuidar los pensamientos. Wow. Pablo habla alegóricamente, no dice que hay literalmente un casco que te pone en la cabeza, sino que uno decide blindar la cabeza con la palabra de Dios para que eso sea lo que guarde nuestros ojos, guarde nuestros oídos, guarde nuestra cabeza, guarde nuestra manera de pensar, proteja nuestro cerebro. Tengo la impresión que si logramos aprender a cuidar nuestros pensamientos por medio de la palabra, cuidar nuestros ojos por medio de la palabra, lo que nos va a pasar es que vamos a ser más fuertes y más saludables. Alguna vez se dijo mente sana, cuerpo sano, ¿no? En griego o en latín se dio esa expresión. Sin embargo, no estaban equivocados cuando decían eso. Si logro proteger mi cabeza, lograré proteger mis emociones, mis deseos, mis acciones, mis entradas, mi salida, etc. Creo que un arma poderosa de la luz es la palabra de Dios en términos de guardar nuestro pensamiento. Wow. Y aquí quiero dejar este consejo: mora en vosotros la palabra de Cristo en abundancia. Mora en vosotros la palabra de Cristo en abundancia. Creo que la palabra del Señor tiene que tomar mayor relevancia en nuestra manera de pensar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Claro. Y recordemos que primero el pensamiento y después el camino. Uno guarda el camino cuando guarda el pensamiento. ¿Con qué guardará el joven su camino?
con guardar el pensamiento. Si guardo el pensamiento, garantizo el camino, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Así que a ponernos el yelmo de la salvación sobre nuestra cabeza. Wow, tremendo. Una última cosa, no sé si usted pueda, siempre terminamos con que la persona que entrevistó nos recomienda algo, ya sea primero una película, un cantante al cual poder escuchar o música a escuchar y un libro. No sé si usted quisiera recomendarnos algo, solo si... Sí, mira, he estado expuesto en esta cuarentena a 3 películas maravillosas que se llaman Dios no está muerto. Ya. La 1, la 2 y la 3. Sí. Es impresionante. La primera vez hay que sentarla, café de por medio, alguna masita, algo dulce. La segunda vez hay que acercarse con mucha atención. Y la tercera hay que acercarse con un cuaderno. Wow. Porque nos encontramos frente a una generación que necesitará evidencias de la existencia de Dios, evidencias profesionales, no evidencia, mira el sol, no, evidencias contundentes que colaboren para que las personas puedan comprender que sí Él es real. La mayor evidencia está en nuestra vida, pero es muy subjetivo. Claro. Es muy subjetivo decirle a una generación secularista y atea, decirle, sí, pero Cristo vive en mí. Es muy subjetivo, porque Él lo va a llevar al plano de la experiencia personal. Ahora, si nos pudiéramos preparar para poder defender nuestra fe, ser verdaderos apologetas de nuestra fe, entonces podríamos alcanzar a muchísimas personas que no solo necesitan un milagro de sanidad o de provisión, sino que necesitan verdaderamente que se le abran los ojos por medio de una exposición responsable del Evangelio. Claro. Así que les animaría a eso. Y después el libro que estoy leyendo, que se los recomiendo, es Evidencia que exige un veredicto. McDowell, Evidencias que exige un veredicto. Así que ese sería el libro y serían las películas que recomiendo que puedan... ¿Qué música está escuchando, Apóstol? Todas las que pertenecen al Nuevo Hombre. Ok, recomiéndanos algo para aquellos que quieran renovar su repertorio quizás. Mira, no es fácil, sí, porque hay muchas canciones antiguas que pertenecen al Nuevo Hombre y hay muchas canciones nuevas que pertenecen al Viejo Hombre. Lo que uno trata de identificar en la canción es la naturaleza de que canta. Cuando el que canta continuamente está, yo quiero agradarte, quiero tocarte, quiero besarte, quiero servirte. Eso es una persona vacía de Cristo. Claro. Entonces quedamos siempre en el marco del querer. No, yo no quiero darte gracias, yo te doy gracias. Yo no quiero servirte, yo te sirvo. Yo no quiero amarte, yo te amo. Entonces, siempre que tenga que ver con el deseo de querer, nos dejan un plano muy vacío de Cristo. Necesitamos escuchar las canciones independientemente de los estilos. Si les gusta polka, chamamé, cumbia, bachata, rock and roll, tango, las músicas preciosas que ustedes tienen en Chile, que se sientan en la libertad, los himnos que recomendaba Pablo que cantemos, siempre tienen que ver con la nueva naturaleza y no tanto con el estilo. Amén. Discutimos estilos, pero en realidad lo que deberíamos discutir es la naturaleza, ¿no? Jonathan nos recomendó escuchar himnos. Estaba escuchando himnos en esta cuarentena. Claro. Es que son impresionantes. Carlos, cuando te pones a cantar algunos himnos que cantábamos antes, ahora llegó un pensamiento que confundió lo nuevo con lo novedoso. Wow. Y parecería que si se compusiera hoy es nuevo. Sin embargo, la composición tiene que ver con la naturaleza del compositor. Si el compositor vive en el viejo hombre, lo que compone es del viejo, aunque sea nuevo. Entonces, lo que nosotros buscamos no son las canciones ni del famoso ni del desconocido, ni las canciones populares que a todo el mundo le gustan, ni las canciones escondidas. No hay problema si es recontra conocido o no, da igual. Lo que tratamos de identificar en la canción es la naturaleza del compositor. Porque entonces si fluye Cristo de esa canción, la queremos cantar con todo nuestro corazón. Maravilloso. Palabras finales para aquellos que están escuchando.
que no se conformen, que vayan por más, que busquen conocer a Jesucristo de todo corazón y que busquen conocer la operación de esta gracia bendita, como dice segunda de Pedro capítulo 3, verso 17, que no se queden con lo que saben, que un corazón contrito y humillado, que un quebrantamiento genuino puede producirnos un conocimiento mucho más profundo de Él y de la vida que portamos. Porque, Carlos, cuanto más lo conozco a Él en lo objetivo, más puedo reconocer lo que me habita. Cuanto más puedo conocer quién es Él, más puedo saber lo que tengo en mi interior. Entonces necesitamos con urgencia, sí o sí, necesitamos con urgencia conocerlo más. Entonces mi ruego, mi pedido es que nunca nos envanezcamos y que más que estudiar cosas de la Biblia, estudiemos a la persona, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Podemos estudiar números, podemos estudiar lugares, podemos estudiar geografías, podemos estudiar personajes bíblicos, pero la Biblia nos fue dada para conocer una persona, que es al Padre de nuestro Señor Jesucristo y a su Hijo, que son uno. Entonces, animar a eso profundamente y de todo corazón, mi amado hijo. Gracias, de verdad, muchas gracias por este tiempo, sin lugar a dudas ha sido edificante. Y el sentir que tengo es de que también va a ser edificante para los que van a escuchar este podcast a través de las diferentes plataformas. Muchas gracias, Apóstol. Termino la grabación aquí y nos despedimos. Excelente, hijo amado. Saludo para todos. Gracias. Armas de la luz, Waffen des Lichts. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la luz. Waffen des Lichts. Waffen des Lichts. Weapons of light. Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la luz. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la Weapons luz. of light. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la luz.